Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Muy bien, iglesia. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor en esta mañana y para ello le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Si usted no trajo su Biblia, acá nuestro equipo de audiovisuales está muy atento a colaborarnos para que usted pueda seguir la lectura de la enseñanza bíblica en esta mañana. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Les animo para que usted use su boletín, allí pueda tomar, consignar las notas, las porciones de la Biblia y lo que Dios en esta mañana quiere hablar a su pueblo a través de su palabra. Dice la Biblia allí: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca, y también había otras barcas allí. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se ahogaban. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Padre, oro en el nombre de Jesús pidiendo la asistencia, la unción, el poder de tu Espíritu, para que en esta mañana nuestro corazón esté abierto y preparado para lo que la palabra quiere traer a nuestras vidas. Te pido que a través de esta palabra nuestro corazón pueda ser reconfortado, alentado, fortalecido, Señor, y que podamos ser sensibles a lo que tú quieres decirnos como iglesia, pero también de forma individual a cada uno de los que hoy nos sentamos a tus pies para escuchar tu palabra. Lo pedimos y lo oramos en el nombre de Jesús, quebrantando en el mundo espiritual cualquier espíritu de bloqueo, cualquier espíritu de confusión, cualquier espíritu que quiere traer adormecimiento. Y declaramos en el nombre de Jesús que tenemos expectativa en lo que tú vas a hablar y lo que vienes a hacer en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dígale a la persona que está al lado: algo te quiere enseñar Dios en la tormenta. Hemos venido hablando algunos domingos atrás acerca de la desesperanza. Y hemos hablado que la desesperanza es dejar de tener expectativa en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pues bien, hoy encontramos a unos discípulos que en medio de una tempestad, que en medio de una tormenta, están a punto de perder la esperanza de vivir. Y que en medio de esa circunstancia están experimentando sentimientos que tal vez usted y yo en un momento de nuestra vida hemos experimentado. Me refiero al desespero, a la ansiedad y a la angustia por encontrarnos en medio de
una tormenta. Y es que desesperanza tiene todo que ver con desesperación. Y todos en algún momento de nuestra vida estaremos comenzando a cruzar por una tormenta, estaremos saliendo de una tormenta, o tal vez algunos pueden decir en esta mañana: pastor, yo me encuentro en el centro, en lo más crítico de la tormenta. Y para usted en esta mañana Dios tiene una palabra que va a animarle, va a levantarle, le va a edificar. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por eso? 7 lecciones que se aprenden en medio de la tormenta. Vamos a hablar de 7 cosas que Dios nos quiere enseñar a través de este texto en relación a las tormentas, en relación a esos tiempos difíciles de prueba, de dificultad, de crisis en nuestra fe, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Número 1. Jesús no te da detalles de la tormenta, pero te garantiza el final. Voy a volver a decir eso. Jesús no te da detalles de la tormenta, pero si hay algo que Él te garantiza y te asegura, es el final. ¿Cuántos saben que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que estamos y que amamos al Señor? Lo primero que Jesús le dice a los discípulos al estar a esta orilla del lago de Genesaret es: pasemos al otro lado. Y siempre Jesús está retándonos a ir a un nivel superior en nuestra relación con Él. Movernos de orilla y pasar al otro lado no siempre se siente cómodo. Tal vez Dios te está diciendo: llegó el momento de que nos movamos a otro nivel. Quiero llevarte a un nivel mucho más profundo. Quiero llevarte a un mayor nivel de provisión, de prosperidad en tu vida ministerial. Y salir de lo conocido siempre genera algo de pánico en nuestras vidas. No nos gusta que nos desacomoden ni que nos llame Jesús a salir de una zona de confort y de seguridad. Y empezamos a enfrentar sentimientos de ansiedad profundos porque creemos que a eso que Dios nos está llamando al otro lado de la orilla no nos vemos muchas veces competentes o capacitados de permanecer allí. ¿Y sabe por qué no nos gusta lo desconocido? Porque somos adictos al control. Y de esto voy a estar hablando un poco más adelante. Por eso Dios permite ciertas tormentas en nuestra vida, para que lleguemos al punto de soltar el control y descansemos plenamente en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Una persona que quiere tener todo bajo su control es una persona que vive ansiosa. Y un sinónimo bíblico de fe es riesgo. Cuando Dios te está llamando a moverte de la orilla, a cambiar de confort y entrar a una situación que tú no conoces, eso se llama riesgo. Ahora, ¿cuántos creen conmigo que si Jesús les hubiera dicho al entrar a la barca lo que ocurriría en la mitad del mar, seguramente ellos no hubieran entrado a la barca como algunos de nosotros? Por eso la Biblia dice que había otras barcas allí. Pero le quiero decir, no hay mejor barca en la cual estar en medio de una tormenta que la barca donde Jesús está. Jesús no nos prometió una vida libre de tormentas, pero sí nos prometió que en medio de la tormenta Él estará allí con nosotros. Muchos, si conociéramos hoy lo que es el ministerio, tal vez cuando Él nos llamó no nos hubiéramos subido a la barca del ministerio. Pero entendamos que Dios, siempre que nos llama a movernos de orilla, es porque tiene algo mejor para nosotros. No le dio detalles del trayecto de la barca, pero sí les aseguró el final, porque le dijo: pasaremos al otro lado. Yo no sé lo difícil de la tempestad que hoy tú puedas estar atravesando, pero te quiero decir que al final nosotros ganamos. Eso dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Josué enfrentaba un tiempo de tránsito ministerial porque Moisés ya no estaba con él y ahora él tenía que hacerse cargo
a cargo del pueblo. Ahora él tenía que escuchar la voz, dar las instrucciones al pueblo, un pueblo que estaba acostumbrado a obedecer a Moisés. Y Jesús se le acerca y le dice, o el Señor se le acerca y le dice, pasemos al otro lado. Y aunque fue difícil ese tránsito, ese proceso de transformación ministerial, el Señor dice en Josué 1:8, en la última parte, le dice a Josué que todo saldrá bien. Y en esta mañana el Señor quiere poner eso sobre su corazón. Puede que haya muchas circunstancias con las que hoy te está rodeando la tormenta, pero al final todo saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Las tormentas son parte de nuestro caminar con Dios. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en una mala dirección. Porque algunas personas, cuando ven a otras atravesar por tormentas, dicen, es que ir al otro lado no es la voluntad de Dios. ¿Las han escuchado? Es que ser promovidos, es que ser llevados a otro nivel no es la voluntad de Dios, y por eso está en el centro de una tormenta. Pero yo veo aquí que la tormenta fue parte del propósito de Dios para sus discípulos. A veces un huracán espiritual confirma que estás en el centro de la voluntad de Dios. Si alguien te dijo que hacerte cristiano significa que no van a haber tormentas en tu vida, te engañó. Porque cuando tú te haces cristiano o cuando tú te comprometes con Dios, la tormenta se pone más recia. ¿Cuántos saben de lo que les hablo? Usted decide recibir a Cristo como Señor y Salvador y comienza a haber una mayor presión de tu entorno, tu familia, el diablo, el pecado, nuevos conflictos para los cuales tú no estabas preparado, pero algo sobrenatural acontece, y es que en medio de la tormenta el Señor se levanta por ti y te entrega la victoria. Así que primera enseñanza, Jesús no te da detalles de la tormenta, pero sí te asegura el final, y es un final de victoria. Número 2. Hay dos formas de cruzar en medio de una tormenta. Esta porción que acabamos de leer nos muestra dos formas de cruzar una tormenta. La primera, a la manera de Jesús, y la segunda, a la manera de los discípulos. ¿Cómo estás cruzando tú la tormenta de tu vida? Jesús transitó en medio de esta tormenta en completa paz. Y es que la paz que llevó a dormir y a descansar a Jesús en la popa del barco es un síntoma y una evidencia de que Jesús tenía plena confianza en Dios. La otra manera de cruzar una tormenta en tu vida es lleno de desespero, es lleno de ansiedad, es lleno de desesperanza. Y así la cruzaron los discípulos. ¿Saben por qué los discípulos tenían pánico? Porque habían perdido el control. Recuerde que muchos de los discípulos que estaban con Jesús allí eran pescadores. Así que ellos eran experimentados en el mar. Y ahora, en medio de una tormenta que pareciera no ser pequeña, ellos han perdido el control de aquello en lo que ellos consideraban que era lo que mejor sabían hacer. ¿Le ha pasado a usted eso? Aquello en lo que mejor nos creemos, de repente ya no tenemos el control y necesitamos, como los discípulos, venir a Jesús y decirle que nos ayude en medio de esa tormenta. Es increíble porque una persona con ansiedad o con desespero comienza a decir disparates. Y los discípulos sacudieron a Jesús, lo despertaron, lo estremecieron, gritaron y dijeron: Jesús, ¿es que no tienes temor de nosotros? ¿No tienes temor por lo que nos pueda pasar? E incluso la frase que se dice allí expresamente es: ¿no te da preocupación de que muramos? Ni siquiera estaban preocupados que Jesús muriera, sino que ellos murieran. ¿Han escuchado a una persona que está en medio de una situación difícil hablar cosas disparatadas?
pues ellos hablaban cosas disparatadas, porque Jesús no vino a que ellos murieran. ¿Cuántos saben que Jesús vino a darnos vida y vida abundante? Parece irrisorio que le digan al Salvador del mundo que entregaría su vida en la cruz: ¿tienes, Señor, no te preocupas de que muramos? Y muchos dicen cosas disparatadas en medio de la tormenta. Algunos dicen: ¿dónde estás, Señor? No te veo. ¿Es que no te importa lo que yo cruzo? Otros todavía más dramáticos, más noveleros, dicen: ¡oh Dios, me muero! Y muchas de nuestras oraciones tienen ese tópico dramático, novelero. La promesa de Jesús nunca es no tener tormentas, sino que Él se levantará por nosotros en medio de las tormentas. ¿Cómo estás cruzando en medio de esa tormenta? ¿Estás descansando en las promesas de Dios como Jesús hacía? ¿O estás permitiendo que la tormenta te lleve a desenfrenar un desespero en tu corazón? Número 3, algunas cosas que Jesús nos quiere enseñar en medio de una tormenta. La tormenta es una escuela de formación para nuestro carácter. La tormenta es una escuela de formación para nuestro carácter. Yo estoy seguro que nos gustaría no experimentar tiempos tormentosos en nuestra vida y en nuestra fe. Pero esa tormenta que Dios está permitiendo en tu vida, en mi vida, y que en ocasiones la vemos como el peor de los enemigos, es una forma como Dios está provocando madurez espiritual. Hay áreas, hay aspectos del carácter, de la madurez cristiana, que solamente pueden ser fabricados por Dios en el centro de una tormenta. Alguien me preguntó esta semana, un joven de la iglesia me dijo: pastor, ¿cómo puedo hacer para desarrollar paciencia hacia mi mamá? Y yo le dije: obedeciéndola, honrándola y amándola. ¿Cómo más se desarrolla paciencia? ¿Cómo se desarrolla perdón si no es en medio de una ofensa? ¿Cómo Dios forma en nuestro carácter generosidad si no es en medio de una necesidad? ¿Cómo Dios desarrolla en nosotros tolerancia si no es siendo pastor? Hay situaciones que Dios desarrolla en nuestro carácter en medio de una tormenta. Marcos capítulo 4, versículo 34, es el versículo que antecede la porción que acabamos de leer. Dice algo interesante. Dice que Jesús hablaba con parábolas, es decir, que Él utilizaba situaciones en el ámbito físico, material, para enseñar principios de índole espiritual. Pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Escúcheme bien esto: la tormenta es un trato privado de Dios contigo. Ahora, habían varios en la barca, pero el trato particular de Dios hacia la fe de cada uno de ellos fue individual. Nosotros somos parte de la barca de Jesús, de la iglesia de Jesús, pero Dios tiene tratos particulares con cada uno de nosotros. Yo me imagino que después de esas parábolas con las que Jesús enseñó, Pedrito, que era el vocero de los discípulos, le dijo: ¡ay, Señor, enséñanos cómo podemos tener confianza en Dios y en sus promesas! Y Jesús se queda mirando y le dice: Pedrito, sube a la barca. ¿Cómo más Jesús podía provocar el grado de confianza en el corazón de Pedro si no era en medio de la tempestad? Dios está provocando que tú madures espiritualmente, y para ello ha decidido usar esa tormenta en tu vida. Y es que madurez espiritual no es tener todas las respuestas teológicas frente a las preguntas que tus discípulos te hagan.
Madurez espiritual no es ni siquiera fluir en los talentos y en los dones que Dios nos ha dado, ni hacer oraciones de intercesión que estremezcan y sacudan el cielo. No, madurez espiritual es tener confianza en medio de una tormenta, así como Cristo tuvo confianza en su Padre. Es dormir como un bebé en medio de la más fuerte tempestad. Eso caracteriza a una persona madura en su fe. Los discípulos crecieron en su carácter y Jesús labró áreas de su corazón en medio de las tempestades. Por eso la Biblia dice que al final de esta porción unos y otros decían: ¿quién es este? Refiriéndose a Jesús, que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos estaban altamente impactados, porque la única posibilidad de haber visto a Jesús reprendiendo el mar y el viento es estando con Él en medio de la tormenta. Dígale a la persona que está al lado: anímate, está bien estar en la barca. ¿Sabe? La tormenta de hoy te prepara para las tormentas que vienen mañana. A mí me impacta que hay un episodio impactante que acontece después de esta tormenta, que también sucede en alta mar, y es el episodio donde Pedro camina sobre las aguas. Yo estoy seguro que él no tendría la fe para caminar sobre las aguas si primero no hubiera estado dentro de la barca viendo la autoridad de Jesús sobre aquella tempestad. Mateo 14, 28 y 29, una tormenta posterior a la que hoy estamos estudiando, pero que deja entrever que los discípulos desarrollaron madurez al punto tal que uno de ellos caminó sobre las aguas. Le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Una oración de riesgo, una oración que evidenciaba confianza en el poder que Dios tenía sobre el mar, el agua, el viento y cualquier tempestad. En medio de la tempestad que usted está cruzando, usted le puede decir: Señor, ayúdame a que yo camine por encima de esta circunstancia, por encima de esa tempestad, no que me hunda, porque algunos se sienten hundir del desespero y del temor que agobia su corazón. Y usted conoce la historia. Pedro descendió de la barca y andó sobre las aguas para ir a Jesús. Este capítulo termina en el versículo 33 diciendo que los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron. Mateo 14, 33. Y se decían unos a otros: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando tú cruzas una tormenta con Jesús, al final, cuando llegues al otro lado, tú te tiras de rodillas, rindes tu corazón y no te queda más sino levantar tus manos y decir: Señor, verdaderamente tú eres mi Dios. Número 4, debemos aprender a orar en medio de una tormenta. Debemos saber cómo orar. Los discípulos le dijeron en varias oportunidades a Jesús: enséñanos a orar. Y nosotros necesitamos decirle: Señor, enséñanos a orar cuando estoy en el centro de una tormenta. Santiago capítulo 4, versículo 3. La Biblia nos dice: ustedes no reciben porque piden mal. Y es que los discípulos en medio de la tormenta estaban pidiendo mal. Porque tal vez ellos querían que la tormenta fuera quitada, y lo que Dios estaba esperando es que ellos le preguntaran al Señor qué estaba formando Él en el corazón de cada uno de ellos en medio de esa tormenta. No le pida a Jesús que quite la tormenta y que detenga aquello que Él está utilizando para madurar su fe y promoverlo en el reino de los cielos.
Cada vez que cruzamos por el medio de una tormenta, nosotros somos promovidos a un nivel mayor de fe, de búsqueda y de pasión por Dios. Áreas del carácter no se forman en tiempos de calma. Se forman en tiempos de tempestad, de tormenta. Isaías 53:3, la Biblia, hablando acerca de Jesús, lo describe como alguien experimentado en quebrantos, en dolores, en sufrimiento. Y Dios quiere que nosotros seamos experimentados en tormentas. No vamos a poder ayudar a otros. No vamos a poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros discípulos, aquellos que están cruzando un tiempo difícil, a menos que dejemos que Dios forme lo que necesitamos que Él forme en medio de una tormenta. Dios quiere que nosotros no nos desesperemos en medio de una tormenta, sino que al contrario, nos volvamos domadores de tormentas. Personas que amansan las tormentas. Personas que como Jesús podemos descansar plácidamente en medio de una tormenta. Y eso me lleva a mi punto número 5. Dios quiere darte autoridad sobre tu tormenta. Voy a repetir esto. Dios quiere darte autoridad sobre la tormenta que estás cruzando. ¿Cuántos quieren autoridad? Cristo evidenció y manifestó autoridad sobre la tormenta. Tanto que los discípulos estaban impactados de cómo a su voz el viento se apaciguó, el mar se calmó. Y es que la autoridad que tenía Jesús frente a la tormenta fue resultado de que Jesús aprendió a descansar en medio de la tormenta. No vas a tener autoridad sobre aquello en lo que primero no descansas y no confías. Vuelvo a mi punto. Dios quiere que le entregues a Él el control de tu tormenta. Tú descansas cuando sueltas el control. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Tú descansas. Tú puedes tener paz. Puedes cruzar pacíficamente una tormenta cuando sueltas el control. Yo sé que acá a muchos no les gusta soltar el control. Esa es una pelea permanente en la casa cuando están viendo televisión. Suelta el control, dame el control. Somos adictos al control. Y hay tormentas que tienen como propósito hacer que nosotros soltemos el control de la tormenta. Jesús es llamado en la Biblia como príncipe de paz. Y en medio de la tormenta que tú estás cruzando, Dios te quiere decir: guarda paz, ten paz. ¿Sabe? Si sabemos que llegaremos al otro lado, si Dios nos lo ha dicho, si Dios nos lo ha prometido, entonces ¿por qué cruzar la tormenta llena de pánico? Disfrutemos. Yo me estoy predicando a mí mismo para la próxima vez que vaya a coger un avión. Yo voy a subirme y voy a decir: Señor, voy a disfrutar, no voy a desesperarme aunque el avión se mueva con fuerza. Tú tienes autoridad. Y es increíble, mi esposa me sienta en la mitad de mi hijo y de mí, que para que yo no entre en pánico y no afecte a las otras personas. Y el avión se mueve, casi que yo siento que da la vuelta, y yo volteo a ver a mi esposa y ella: tranquila. Y yo como que quiero despertarla y decirle: no te da temor que el avión se caiga. Y ella dice: vamos con un propósito, a servirle a Dios a la otra parte de la orilla. Así que no entres en desespero. Aprende de Jesús a guardar paz en medio de la tempestad. Puede que yo sea el vocero en esta mañana, pero yo soy el primero que me senté a los pies de Jesús para que esta palabra hablara a mi corazón. Porque como ustedes, yo entro en cuadros de pánico, de ansiedad, de desespero. Y Dios me está diciendo: aprende a soltar el control. Durante los 3 años de ministerio de Jesús aquí en la tierra, Él nunca tuvo paz en las situaciones externas. O sea, siempre usted ve que Jesús era
el motivo de que su familia lo increpara, sus hermanos no creían en él, el mundo alrededor de Jesús estaba en crisis, el imperio romano, el diablo lo tentaba, los fariseos se oponían. Nunca situaciones externas trajeron paz hacia Jesús, pero sabe, él no permitió que la tormenta de afuera penetrara en su corazón. Esa es una señal de madurez. No permitir que las situaciones externas penetren en tu alma. Mucho cuidado, porque la paz que Jesús ofrece no es la paz que este mundo te ofrece. La paz de este mundo es una paz temporal. Es una paz aparente. De hecho, la Biblia dice que el anticristo lo que viene a prometer al mundo, ¿qué es? Paz. Pero es una paz de que todo va a estar bien por fuera. Paz y amor. Pero adentro, ¿qué? El único que te puede dar paz adentro es Jesús, el príncipe de paz. Esa es la paz que Él ofrece. Por eso Él dijo, mi paz les dejo y no les dejo la paz de este mundo. Cuando el mundo pueda estar en caos y pareciera que todo está al revés, tú puedes tener paz y seguridad en las promesas que Dios a ti te ha entregado. Isaías 26:3 dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La paz que Jesús te da es una paz que este mundo, por más que lo intente, no puede obtener. Tendrán el dinero, tendrán poderío, tomarán medicamentos antiestrés, pero nada de eso los llevará a experimentar la paz que solo Cristo le puede dar al corazón de sus hijos. El mundo puede estar al revés, pero yo puedo mantener mi paz y mi confianza en medio de la tormenta. Número 6. Dios quiere que le entreguemos el control de la tormenta. Iglesia, no hay ningún versículo bíblico que me diga, Omar, toma el control de la tormenta. No somos llamados a tomar el control. Somos llamados a confiar en aquel que toma el control. Una persona que su vida entera se la pasa queriendo tomar el control, es una persona que vive estresada, vive ansiosa. Usted la ve agotada, abatida, desesperada. Y es que nosotros no fuimos llamados a tomar el control, sí a tener dominio propio. Y dentro de ese dominio propio a controlar nuestros pensamientos. Pero cada vez que yo me encuentro en escenarios de ansiedad, tengo que revisar en qué momento volví a tomar el control que se supone le entregué a Dios. Porque sabe, me he dado cuenta que cuando yo le digo al Señor, Señor, toma el control de esa situación, realmente lo que le estoy diciendo es, Señor, toma esta situación y haz lo que yo espero que tú debas hacer en esa situación. ¿Cuántas veces no se sienten orando de esa misma forma? Y Dios quiere que tú le entregues a Él el control y que confíes en que los medios que Él va a usar para lograr sus propósitos son mejores que los medios nuestros. Algunos dicen, yo tengo el control porque soy pescador, porque puedo tener experiencia, pero hay situaciones donde la crisis y la tempestad va a ser tan fuerte que Dios lo único que espera es que tú le digas, Señor, se me salió de control esto, tómalo tú. Y cuando tú entregas el control, experimenta la paz de Dios que sobrepasa. Cuando tú le entregas, el control al Señor, experimenta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No siga pretendiendo tener el control, porque eso nos va a terminar consumiendo. Los discípulos estaban en desespero porque el sentimiento de ansiedad los tenía enceguecidos y no podían desarrollar confianza ni paz en medio de la tormenta. En esta mañana Dios quiere que renuncies al control. ¿Cuántos van a renunciar al control?
Muchas veces nosotros somos especialistas en llamar las cosas de otra manera para tratar de consentir el control. Por ejemplo, y lo hablo por mí mismo, a veces llamamos excelencia aquello en lo que queremos tomar el control. Es que debemos ser excelentes, y yo creo en la excelencia porque es un principio bíblico, pero en ocasiones me camuflo en esa excelencia para no perder el control. Quiero hablar de otro síntoma en el que muchas veces nos camuflamos para no perder el control. Se llama perfeccionismo. Es que, pastor, ¿qué hago? Es que yo soy perfeccionista. Y pareciera que de todas las cosas malas del carácter, esa es la que mejor queda. Porque se le dice a una persona cuando va a presentar una entrevista, cuando le digan cuál es su peor defecto, usted va a decir: yo soy perfeccionista. Como para que el entrevistador diga: wow. Pero muchas veces tener esa actitud de perfeccionismo me carga, porque me doy cuenta que le estoy llamando de otra manera, pero que yo no quiero soltar el control. Quiero que esto acontezca y ocurra como yo quiero, como yo espero, y entonces allí la ansiedad, el desespero, la agonía se apodera de tu corazón. El afán de tener las cosas controladas te está privando de disfrutar la vida abundante que el Señor te ha entregado. Vuelvo a decir eso, muchas veces la ansiedad y el afán por querer tener todo bajo control nos priva de disfrutar momentos en la vida, personas en la vida. A veces es más importante el oficio que la gente. ¿Cuántos hijos dicen amén conmigo? Porque a veces el oficio le quita el gozo a los que lo hacen. ¿Cuántos hacen oficio? Yo no. Suelta el control. No va a ser probable que tú puedas mantener un mundo bajo tu control. No es cierto. De hecho, personas que pretenden tener todo bajo su control sin darse cuenta, ese ansia y afán de tener todo controlado se convierte en una cárcel emocional, en un calabozo. Y por eso hay cristianos, hijos de Dios, que consumen píldoras antiestrés, que consumen pastillas antidepresivas. Y algo maravilloso es que Jesús quiere darnos autoridad sobre la tormenta que estás cruzando. Él lo modeló y se lo modeló a sus discípulos. Jesús se levantó después de tener paz en su corazón y habló. Y le ordenó al mar, al viento, a la tormenta que se disipara. ¿Y saben por qué Jesús tenía autoridad sobre la tormenta? Porque la tormenta jamás logró penetrar en el alma y llevarse y secuestrar la paz que Jesús tenía. Por eso los discípulos estaban realmente impactados al ver la autoridad que Jesús tuvo sobre las tormentas. ¿Quieres tú tener autoridad sobre la enfermedad? ¿Quieres tú tener autoridad sobre las deudas? ¿Quieres tener tu autoridad sobre la depresión? Permanece pacíficamente durmiendo en las promesas de Dios en medio de esa tempestad. Y cuando llegue el momento, Dios te va a usar para que a través tuyo se disipe la tormenta. La ansiedad con la que hoy muchos cargan es un estado mental que lleva al individuo a pensar en su futuro de una manera desfavorable. En otras palabras, ansiedad es cuando la tormenta de afuera se te mete adentro. Cuando la tormenta de afuera logra penetrar tu alma. Tú no puedes evitar las tormentas, pero sí puedes evitar la ansiedad que las tormentas quieren provocarte. Así que no podemos tener el control. El Señor quiere que nosotros le entreguemos a Él el control. Es como si usted está cruzando por el medio de un aguacero con un bebé. ¿Usted ha visto al bebé preocupado por la tormenta? ¿Ha visto al niño angustiado por la tormenta? No. El niño lo único que se tiene que preocupar es de agarrarse fuerte del cuello de su papá. ¿Quién tiene el control de la tormenta? Su padre, no el niño.
Por eso el Señor dice que tenemos que hacernos como niños. ¿Sabe que en las citas de nutrición, que hace harto no voy, me enseñaron que uno puede engañar el cerebro? Y entonces la doctora me dijo a mí, mire pastor, en vez de comerse todo el churrasco, cómase la mitad del churrasco. Y le digo, pero voy a quedar con hambre, le digo yo. Y dice, no, engaña a su cerebro. Mastique 2 veces más cada bocado. Entonces yo empecé a hacer la tarea. Y pues claro, es que después de 15 minutos ya usted, la mascadera le duele y dice, ya no quiero más. Y termina comiéndose la mitad del churrasco. Ella me explicaba algo tremendo, y es que el cerebro interpreta cada vez que yo mastico como si estuviera comiendo. Entonces yo engañaba al cerebro, pero no al estómago. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces cuando usted está ansioso, empieza a hacerse una película. ¿Cuántos aquí se empeliculan? Y esa película tiene un final desastroso. Y por lo general esa película que usted se hace nunca acontece, nunca ocurre. Y si ocurre, ocurre en un porcentaje mucho menor de lo que usted pensó. Por eso hay personas maniáticas que medio sienten frío y no piensan que es que el clima se bajó, sino que ya tienen artritis en los huesos y que se va a secar, y que entonces tiene que mandarse a hacer todos los exámenes, y si usted sale coge una gripe, bueno. Y sabe, el cerebro es tan impactante que eso que usted está vecinando, como que se está imaginando, él lo toma como realidad. Y por eso se están creando esas crisis de ansiedad tan profunda en el corazón. Número 7, y con este termino. Cruzamos victoriosos la tormenta por medio de la fe. Cruzamos victoriosos la tormenta por medio de la fe. En el versículo 40 de Marcos 4, la pregunta que Jesús le hace a los discípulos evidencia dónde está la raíz del desespero en los discípulos. Él les dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Y lo que ocurre es que Jesús siempre habló de la consecuencia de no mantener nuestra fe en Él. Y uno de esos síntomas es que la ansiedad penetra en nuestro corazón y comienza a intentar controlarnos. Y sabe, muchas personas, o me incluyo, muchos de nosotros, caminamos en momentos con ansiedad porque tenemos una mente que se siente abandonada. Por ejemplo, Reinel me estaba comentando en esta mañana que ayer su bebé, Gabrielito, les permitió dormir solo hasta las 3 de la mañana. Y es increíble porque un bebé, un niño, es amado por sus padres. Los padres hacen de todo para darle protección, para darle amor, para asegurar que él se sienta bien. Ellos consiguieron incluso algo que le daba calefacción, ¿cierto? Al lugar del niño, para que sus pulmones fueran perfectamente equipados dentro del diseño. Y todo, estoy seguro que cualquier papá está dispuesto a hacer de todo para que su hijo se sienta bien. Pero llega un momento, y a Reinel le llegará un momento donde usted va a tener que pretender, intentar al menos, sacar a sus hijos de la cama matrimonial. De vez en cuando a mí me meten por ahí todavía goles. Y es que es complicado. Ahora usted coge el niño y puede que él esté dormido y despacitico lo lleva a la cuna o lo lleva a la cama, deja la puerta abierta por si cualquier cosa, y usted dice, bueno, ya mi amor, podemos dormir. Podemos dormir. Y que al ratico, ¿qué pasa? El niño se despierta gritando al otro lado de la habitación, ¡ah, mamá! Y grita muy parecido a como estaban gritando los discípulos en esa tempestad. ¿Por qué el niño grita? Porque en medio de la oscuridad no ve a su papá. ¿Por qué gritas en medio de la tempestad? ¿Por qué te amedrantas?
Porque no tienes la fe suficiente para ver a Dios en medio de la tormenta. Necesitamos una fe que se enraíce en algo más profundo que solo la existencia de Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Nuestra fe debe estar enraizada no solamente en que Dios existe, sino en confiar que aunque nos pasen sucesos difíciles, violentos, malos, contrarios, inesperados, Dios sigue siendo Rey de las tormentas. Él sigue siendo Dios. Tu fe se desarrolla en escenarios de oposición donde se espera que te levantes y digas: Dios sigue siendo bueno. Y digo esto porque la sanidad de la ansiedad comienza cuando tú descubres al Señor en medio de la tempestad. Tú vas a poder ser libre de la ansiedad cuando tú ves al Señor, quien corre y te toma en los brazos, te da su calor y te dice: yo siempre estoy contigo. ¿Sabe? Yo les quiero confesar algo en lo que yo creo que en un porcentaje Dios me ha entregado la victoria. Ahora, no me la ha entregado totalmente, no porque Él no sea capaz, sino porque yo tal vez necesito desarrollar mayor confianza. Pero yo quiero reconocer delante de ustedes que durante mucho tiempo yo le tuve pánico, miedo a la muerte. Cuando me hablaban de la muerte, yo ya era cristiano, yo ya era pastor, yo ya les enseñaba a ustedes muchos principios bíblicos acerca de eso. Pero uno de mis asuntos privados, de mis asuntos ocultos, es que yo le decía: Señor, me paniqué a pensar en la muerte. Ahora en Cristo tenemos vida eterna, pero yo quiero identificarme porque hay personas que a mí me han dicho: pastor, yo le tengo miedo a la muerte. Yo le quiero decir: bueno, yo he caminado por ahí. Y sabe, es impresionante porque a través de este texto Dios me hizo recordar, y ayer en la oración de las 7 de la mañana, es impresionante cómo Dios confirma. Reinel oraba lo siguiente: la muerte ya fue vencida. Y hubo una tempestad que ocurrió en mi vida para darme autoridad sobre el temor a la muerte. Y esa tempestad se llama con el mismo nombre: el funeral de mi mamá. Dios usó la muerte de mi mamá y sin yo darme cuenta, Dios me tenía en el centro de una tempestad para después otorgarme autoridad en medio de esa tempestad. El proceso doloroso, estar en el centro del huracán, difícil, sentía desplomarme, pero he cruzado y he llegado al otro lado. Y hoy me siento con una persona que tiene certeza de que si Jesús venció la muerte, Él venció todo. Entonces no tengas temor, porque mientras que el mundo dice que no hay solución, que para todo hay solución menos para la muerte, el asunto de la muerte ya está solucionado en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Usted escucha allá afuera que dicen: es que todo tiene solución menos la muerte, pero en Cristo la muerte ya fue vencida. Así que necesitamos aprender de los discípulos, de Jesús, de cruzar tempestades y momentos difíciles descansando en Jesús, descansando en sus promesas, descansando en su palabra. ¿Sabe? Mientras que para el mundo todo termina con la muerte, para el cristiano con la muerte inicia algo nuevo. Llegaremos al otro lado. ¿Y sabe qué fue lo que Dios usó para llevarme en este proceso de sanidad y de liberación frente a la muerte? Recordar el rostro de mi mamá cuando falleció. Mi mamá, algunos de ustedes la conocieron, era creyente, servidora, conocedora de Dios. Y a mí no me gusta acercarme a ver los rostros de las personas cuando fallecen. No, yo voy y quiero estar con la familia. Pero a partir de ahí, sabe que yo tengo cierta deseo de ir y mirar el rostro, porque el rostro de una persona a veces determina para dónde va. Y ella terminó con un rostro descansando en el Señor. Después Dios me regaló unos sueños donde yo la pude ver a ella tan alegre y tan contenta como tal vez aquí jamás la vi.
Y eso me llevó a experimentar libertad del temor a la muerte. Y mientras otros frente a la muerte o frente a un diagnóstico, frente a un tiempo de agonía, como los discípulos sentirán desespero, tú y yo, que tenemos a Cristo como el domador de tormentas, podremos sonreír. Y la gente dirá, ¿cómo Él puede tener paz? ¿Cómo Él puede sonreír? ¿Cómo Él puede estar alegre en los últimos días de su vida aquí en la tierra? ¿Y sabe por qué podemos estar con paz? Porque hay uno que se acerca y nos dice, pasaremos al otro lado. Y nos garantiza una eternidad con Él para siempre. Y si le va a aplaudir, apláudale fuerte. No puedes tener todo controlado, más bien ten fe. Personas quieren tener control sobre el futuro, eso los vuelve ansiosos. Otros quieren tener control sobre el pasado, eso los deprime. Otros quieren tener control sobre lo que la gente piensa de ellos. Otros quieren tener control sobre cómo aprobar o cómo sentirse aprobados por la gente. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es agarrar fuerte la mano de mi Padre. ¿Qué tal si en esta mañana tú le entregas el control al Señor? ¿Qué tal si en esta mañana tú cierras el cuaderno, te colocas en pie, cierras tus ojos y abres tu corazón? Jesús, el que se levanta en autoridad para calmar la tormenta, que amenaza con destruirnos, que amenaza con increparnos. Allí donde estás, adora a ese Dios que se levanta en medio de la tormenta y pone paz en tu corazón. Señor, hoy te entrego el control. Señor, hoy te entrego la ansiedad con la que mi vida ha venido siendo sacudida, el desespero, el descontrol. Y confío en ti. Tómese fuerte, así como un niño pequeño agarra el cuello de su papá. La tormenta, la lluvia es escabrosa, los truenos suenan, el mar se levanta, los rayos caen, centellas en el cielo, pero ese niño está agarrado. Agárrate del cuello de tu papá y descansa como Jesús lo hizo en alta mar. Descansa confiando en que Dios ha decidido usar la tormenta como una escuela de enseñanza para formar tu carácter y que puedas en tormentas futuras caminar sobre el mar. Vengo a ti y con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Hoy vengo a ti y con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi vida. Eres mi fiel compañía, eres rey sobre toda tempestad, rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Y vengo a ti y con mis cargas vengo, hoy vengo a ti.
eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey, Rey, sobre toda tempestad. Rey, sobre toda enfermedad. Tú eres Rey, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey, sobre toda tempestad. Rey, sobre toda enfermedad. Tú eres Rey, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vamos a declararlo en esta mañana. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres a ti tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A ti tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A ti tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A ti tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A ti tengo yo en los cielos, solo a ti mi Rey eterno. A ti tengo yo en los cielos. Tú eres Rey, Rey, sobre toda tempestad. Rey, sobre toda enfermedad. Tú eres Rey, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Cántalo una vez más, Rey, Rey, sobre toda tempestad. Rey, sobre toda enfermedad. Tú eres Rey, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Eres Gracias, Señor, porque tú en la cruz miraste cara a cara la muerte y triunfaste sobre ella. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir: ¿dónde está muerte? Tu aguijón ha sido vencida a través de la cruz del Calvario. Y por eso hoy desatamos tu paz, Señor, sobre nuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, como iglesia enviamos tu palabra sobre toda persona que esté en el centro del huracán en esta mañana. Que podamos descansar, confiar, entendiendo que tú venciste al mundo. Que no hay nada que nos pueda alarmar, alertar, sacudir. Porque hoy ponemos nuestra confianza en ti. Como iglesia oramos por Juanita en esta mañana. Ella va a ser intervenida el día jueves. Y en el nombre de Jesús oramos para que, como un bebé confía en los brazos de su papá, ella pueda ir a ese quirófano confiada en que tú, Señor,
tienes control y cuidado de la situación. Toda persona en esta mañana entréguele el control al Señor. Dígale: Señor, me carga, me asfixia, me abruma tener el control económico, laboral, financiero. Te lo entrego a ti, te lo entrego a ti. Y que cuando la tempestad quiera amenazar, yo pueda abrir mis ojos y encontrarme con tu rostro, diciéndome: tranquilo hijo, tranquila hija, pasaremos al otro lado. No te traje por el medio de esta circunstancia para que la turbulencia termine contigo en la mitad del mar. Te traje aquí para promoverte, para desafiarte a nuevos niveles de fe y de madurez en tu carácter. Porque me has pedido caminar sobre el mar. Porque me has pedido tener autoridad sobre circunstancias difíciles que en ocasiones quieren sobrecoger tu fe y amenazar en contra de ella. Camina sobre el mar. Hoy te entrego autoridad para que puedas pasar por encima de esas tormentas. Yo estoy a tu lado. Yo estoy contigo. Muchas gracias, Señor, porque toda persona que pueda estar cruzando tiempos de tormenta, de prueba, de dificultad, puede poner su confianza en ti y solamente en ti. Gracias, Señor, por ser el Dios que trae calma en medio de la tormenta. Gracias porque puedo descansar sabiendo que tú siempre tienes el control. Renuncie conmigo y diga: en el nombre de Jesús, renuncio a toda ansiedad, a todo desespero, a todo afán por tener todo bajo mi control. Y en el nombre de Jesús aprendo a descansar en ese buen Dios que me asegura que al final todo saldrá bien para los que amamos al Señor, al Rey, al eterno Dios verdadero. Fuerte aplauso para nuestro Dios. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te exaltamos. Vamos, apláudale. Él tiene la victoria. Él nos ha dado la victoria. Él se levanta en medio de tu tempestad. Disipa la tempestad. Calla la tormenta. Somete al mar las olas que amenazaban con ahogarte. Y entonces tú te sientes como una oveja llevada en los brazos de un pastor que te lleva a disfrutar, a deleitarte en aguas de calma y de paz. Gracias, Señor. Podemos tomar asiento.